Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de junio de 2020 y esto es La Contracrónica. Perú es ya el octavo país del mundo con más casos confirmados de COVID-19. Tiene actualmente 230.000 casos, que eso es lo que ha informado el gobierno. Podrían ser muchos más, pero estos son los datos con los que se maneja actualmente el gabinete de Martín Vizcarra. Solo le superan países gigantes como Estados Unidos, la India, Rusia, el propio Brasil, que tiene más casos confirmados, y por supuesto los tres países europeos, Italia, España y Reino Unido, donde más ha golpeado la pandemia. El número de fallecidos, que es un indicador más fiable que el de casos confirmados, a pesar de que en Perú se han hecho muchísimos test, es uno de los países del mundo con más número de población testada oficialmente. El número de fallecidos permanece anormalmente bajo. En Perú solo son 6.700, unos 200 aproximadamente por millón de habitantes. Vamos, muy por debajo de España, del Reino Unido, de Francia, que... En fin, que el caso de Francia es llamativo, con 157.000 casos, suma ya casi 30.000 muertes y tiene una mortalidad de 450 fallecidos por millón de habitantes. En Perú, donde el primer caso apareció a principios de marzo, se da la circunstancia de que su gobierno adoptó uno de los confinamientos más duros de América. Las fronteras están completamente cerradas e impera una cuarentena estricta desde mediado del mes de marzo, desde el 15 de marzo exactamente. El plan funcionó bien a lo largo de los meses de marzo y parte de abril y sirvió incluso como modelo para otros países de Hispanoamérica. Se le ponía como ejemplo a Perú, recordémoslo, a principios de abril. Pero en mayo, ya la segunda mitad de abril, y sobre todo en mayo, la situación empeoró, se descontroló bastante, surgieron nuevos focos de contagio comunitario y el sistema sanitario del país se encontró con un rebrote de grandes dimensiones, con el que todavía está lidiando en estos momentos. La situación es bastante grave. A lo largo de las 2 últimas semanas parece ser que la cosa se ha estabilizado un poco, pero aún está lejos de remitir. El caso de Perú, visto en perspectiva, y tenemos ya cierta perspectiva de todo esto, han pasado 3 meses pasaron exactamente ayer, día 15 de junio, 3 meses desde que el país entró en cuarentena. Pues bien, es todo un ejemplo de por qué no debemos bajar la guardia en esto de la COVID-19 y no bajarla en ningún momento. Es decir, que una situación aparentemente controlada puede complicarse rápidamente. Vamos a ver la evolución de Perú. El primer caso de COVID se detectó en este país el día 6 de marzo, es decir, fue posterior a los casos, por supuesto, en China, naturalmente, la enfermedad viene de ahí, pero en Europa occidental. En España o en Italia los primeros casos empezaron a aparecer en febrero y, como vemos, en Perú no llegó hasta el 6 de marzo. Apareció en la capital, en Lima. Semana y media más tarde, el día 19 de marzo, se produjo el primer fallecimiento a causa de la COVID-19. También se produjo el fallecimiento en Lima. Lima es la ciudad, es la capital del país y, por supuesto, es donde es el foco de contagio mayor de todo el país, aunque no el único. Se ha ido extendiendo a lo largo y ancho de todo Perú, que no es un país precisamente pequeño. Bien, para entonces, para el día 19 de marzo, cuando se produjo el primer fallecimiento, el gobierno de Martín Vizcarra, presidente de Perú desde hace un par de años, ya había reaccionado y lo había hecho de forma muy vigorosa, tan vigorosa que se le sirvió a todo el mundo como ejemplo, por lo menos en Sudamérica. El día 15, es decir, 4 días antes de que se produjese el primer fallecido, con solo 71 casos y 0 fallecidos, decretó el estado de emergencia en toda la República. Y decretó además una cuarentena, mejor dicho, el estado de emergencia venía aparejado con una cuarentena de 15 días. Unos días más tarde, sumó a esto un toque de queda nocturno, que no se podía salir por ninguna circunstancia por las noches. A finales de marzo se prorrogó la cuarentena durante otros 15 días, hasta la idea era que estuviese en vigor hasta el día 12 de abril. En aquel entonces las cosas no pintaban mal del todo. Si miramos un poco la curva, vemos que había ido respondiendo positivamente el país. Bien, pues llegó el día 12 y se volvió a prorrogar hasta el día 26 de abril. Ahí la cosa ya empezó a complicarse. Las prórrogas luego continuaron, primero hasta el 10 de mayo, luego posteriormente hasta el 24 de mayo y finalmente ya a finales del mes pasado la prorrogaron durante un mes entero, hasta el día
30 de junio. Es decir, que si estamos a día 16 hoy, a los peruanos les queda de cuarentena y de estado de emergencia todavía prácticamente 2 semanas. Como vemos, Perú está padeciendo una de las cuarentenas más largas del mundo, también de las más estrictas, por cierto, pero vamos, largas porque es que ayer se cumplieron los 3 meses de medidas de emergencia, como están sufriendo, pues es bastante tiempo. En España, donde todavía no ha acabado oficialmente el estado de alarma, terminará el día, creo que es el 21 de junio o el 22 de junio. Desde principios de mayo empezó ya la famosa desescalada, es decir, poco a poco distintas partes del país fueron abriéndose y hoy la situación en prácticamente pues la casi totalidad del país, con excepción de Madrid, Barcelona y algunos lugares más, es no de completa normalidad ni muchísimo menos, pero hoy, por ejemplo, pues en Madrid no estamos como hace 2 meses, ni lejos, vamos, como a mediados de abril, en absoluto. Podemos entrar y salir un poco cuando nos viene en gana, observando ciertas medidas de seguridad, como llevar una mascarilla o el distanciamiento social. Si vamos a un restaurante, pues probablemente no, seguro, las mesas van a estar muy separadas, etcétera. Pero bueno, que lo que vemos en España o en la propia Italia, donde se dio por concluido este mismo mes cualquier tipo de confinamiento, cualquier tipo de medida de cuarentena, la situación va poco a poco volviendo a la normalidad. No es el caso, ni muchísimo menos de Perú, y bien que lo saben sus habitantes. Lo que se encontraron a mediados de marzo fue una cuarentena estricta con idea de que la cosa no evolucionase, pero evolucionó. La fue a peor incluso. La epidemia no solo está lejos de remitir, sino que ha tenido varios rebrotes a lo largo del mes de abril, del mes de mayo y también del mes de junio. Ahora mismo está no bajo control, pero sí ha disminuido un poco, se ha estabilizado, pero en cualquier momento, es decir, hoy estamos a 16, el día 20 podría ponerse otra vez las cosas muy mal. De hecho, si echamos la vista atrás, vemos que en abril, cuando llevaban ya un mes confinados, la cosa, en lugar de ir a menos, como sucedía por ejemplo en España o sucedía en Italia o en cualquier otro país, en Perú se agravaba. Los casos y los fallecimientos empezaron a dispararse en aquel momento, en la segunda semana de abril, de manera exponencial, y así siguió hasta principios del mes de junio. Los criterios de la cuarentena, por lo demás, son muy duros. Solo se puede salir de casa por comida, han ido variando evidentemente y ajustándose a las necesidades, pero vamos, así en líneas generales, por no ir al detalle, tampoco tengo tiempo para tratar el detalle, solo se puede salir de casa por comida y ni siquiera a diario. Ha habido momentos en los que solo se podía salir de casa en días alternos, es decir, lunes, miércoles, viernes. No sé si me entendéis, y por supuesto los domingos un cierre absoluto nacional. No salía de casa nadie absolutamente para nada. Pero vamos, eso lo único que ocasionó fueron que las multitudes que iban a comprar, según sea el día alterno que podían salir, pues se apiñasen en los mercados para proveerse de alimentos. El gobierno se vio obligado, llegado el momento, viendo que la cosa empeoraba, se vio obligado a sacar el ejército a la calle, cerró sus fronteras a cal y canto, que es como están cerradas actualmente. No intentéis volar a Perú porque es directamente imposible, no hay vuelos. Prohibió los viajes nacionales, es decir, viajar desde Lima a cualquier otra ciudad del país. Por poder se puede hacer, pero con muchísimas restricciones. Bueno, y cualquier tipo de trabajo que no sea esencial. Aquel momento, a lo largo de estos 3 meses, ha pasado de todo en Perú. Se han detenido a miles de personas por violar el toque de queda nocturno, se ha multado a quienes no llevaban mascarilla o a quienes no podían justificar estar en la calle. Un poco la música nos suena, porque en España tuvimos durante 1 mes y medio aproximadamente, desde mediados de marzo hasta principios de mayo, estuvimos en una situación bastante similar. Pero bueno, el hecho es que esto se está prolongando muchísimo. Ha pasado en España 1 mes y medio desde que empezó a abrirse poco a poco la mano y casi pues nos parece lejanísimo. No lo hemos olvidado ni creo que lo olvidemos nunca, pero nos parece ya bastante lejano. Pues bien, en Perú no han tenido todavía esa oportunidad. Pero vamos, nada, absolutamente nada ha funcionado, tal y como vemos en las gráficas, que son algunas semanas han sido para echarse a temblar, y esto vendría a demostrar algo que por lo menos yo he dicho aquí varias veces en la contracrónica cuando he abordado el problema del coronavirus en países de Hispanoamérica y así de manera general en países del tercer mundo. Es decir, que estos países en vías de desarrollo lo tienen francamente complicado para combatir un virus tan contagioso como este. Una de lo peor de este virus, esa parte de lo que te hace, es lo fácil que va pasando de huésped en huésped. Y en
las ciudades del tercer mundo, donde existen favelas, donde existen barrios marginales, que la gente vive muy apiñada, donde no existe agua corriente en muchos casos, etcétera, pues es el lugar perfecto, es casi una placa de Petri para este virus. Y eso es lo que nos viene a demostrar el caso peruano, donde todo lo que han intentado pues no les ha salido bien. Algunos dicen que sin confinamiento, y he podido leer algunos miembros del gobierno en Perú, que sin confinamiento esto sería muchísimo peor, que las circunstancias se han ido de las manos. Otros piensan lo contrario, que realmente el confinamiento ha podido ser contraproducente. Es decir, por mucho que el gobierno en estos países, tengo el caso de Perú encima de la mesa, pero esto podría extrapolarse a otros vecinos o incluso que no son vecinos, pero que están en otras partes del tercer mundo, que por mucho que los gobiernos decreten medidas de contención, estas terminan siendo socavadas por problemas estructurales del propio país. En Perú, y esto, insisto, vale para casi cualquier país del tercer mundo, los problemas estructurales, llamémoslos así, incluyen, pues, por ejemplo, un sistema sanitario que es débil, que está deteriorado en muchos casos, que no alcanza ni muchísimo menos a toda la población, que tiene problemas serios de financiación, crónicos en muchísimos casos de financiación, que no les alcanzan las camas, que carecen, por ejemplo, de respiradores. El instrumental médico para tratar esta epidemia más o menos lo conocemos, y el respirador, el ventilador también se le conoce, es muy importante, pues lo tienen, que tienen pocas plazas en las unidades de cuidados intensivos, que es donde se derivan finalmente muchos de los enfermos. En fin, que la sanidad, los sistemas de salud, pues no están a la altura porque no pueden estarlo, porque son países en vías de desarrollo. Otro de los problemas estructurales de estos países sería la gran informalidad laboral. Esto lo he comentado aquí en muchísimas ocasiones. En países de Hispanoamérica es muy habitual que el 70, que el 80, que en algunos casos el 90% de la población viva en la informalidad. En el caso de Perú es aproximadamente un 70% de la masa laboral la que no está a la vista, trabajan en negro. Es decir, carecen de colchón económico en la mayor parte de los casos, carecen de seguridad social y es gente que tiene que salir todos los días de la semana o prácticamente todos los días de la semana a buscarse la vida. Por último, me están saliendo ahora unos cuantos que bueno, me van cayendo sobre la cabeza. Y esto creo que es lo principal, al margen de las cuestiones del sistema sanitario, que no es el mejor del mundo, pero bueno, los médicos peruanos están haciendo auténticas heroicidades para, bueno, los peruanos, los ecuatorianos y los de todos los países de Hispanoamérica para tratar de sobrellevar esto. Ni tampoco es importante, pero no es la causa, el hecho mismo de la informalidad. Yo creo que lo principal es la pobreza. Es decir, una parte considerable de la población, en Perú estoy hablando, aproximadamente unos 7 millones de personas, estos son datos que he ido a buscar, son del año pasado, no tienen acceso a agua corriente. Otros carecen, aproximadamente la mitad de la población, carece de un frigorífico en casa. Ambas cosas son fundamentales, son fundamentales para una vida medianamente confortable, una vida básica. Tener acceso a agua corriente y tener acceso a electricidad y poder enchufar un frigorífico, pero que son fundamentales para poder combatir una epidemia como esta. Ya sabemos lo importante que es lavarse las manos y mantener cierta higiene, no solo en el cuerpo, sino también donde vivimos, y el hecho mismo de poder conservar la comida varios días. Los frigoríficos esencialmente sirven para eso, más aún en países cálidos como Perú. Todo esto que os comento, si lo metemos dentro de una coctelera y agitamos, la coctelera de la cuarentena, exactamente, una coctelera en la que, como en los dibujos animados aparezca la palabra cuarentena encima, pintada, pues todo lo agitamos bien, pues llevó a que los contagios se multiplicasen en lugares como mercados o, por ejemplo, las colas de los bancos. Una parte considerable de la población peruana, es extensible a otros países hispanoamericanos, carece de cuenta bancaria. Es decir, que no es que su cultura financiera sea nula, que por supuesto, sino que no puede mover dinero si no lo tiene en la mano.
que no puede hacer una transferencia, por ejemplo, que todos sus pagos los lleva a cabo personalmente con los billetes en la mano. Yo, por ejemplo, como creo que prácticamente todos los españoles, nuestros pagos, la luz, el teléfono, el alquiler y todas estas cosas, no vemos el dinero. Simplemente damos una orden al banco para que pague tal día, o que atienda facturas, en el caso del teléfono, de los suministros de casa. Bien, esto en Perú para mucha gente no funciona así. Necesitan dinero, guardan o les van a hacer un pago, por ejemplo, y van al banco a por el dinero. Necesitan pagar la electricidad y van a pagar personalmente la electricidad o el propio teléfono. Esto es algo, por ejemplo, que yo pude ver en Guatemala hace unos años que me llamó mucho la atención. Las colas en las puertas de los bancos para pagar el teléfono de ese mes. Me sorprendía muchísimo. Yo estoy acostumbrado a las domiciliaciones, claro, a que no veo el dinero, lo pago sin más. El día 1, pues Movistar entra, pum, y se lleva el dinero. Lo que hayamos pactado, lo que yo haya consumido. Bien, pues ayer, el día 1, estaba todo lleno de colas de la gente que iba a pagar su teléfono, que iba a pagar su suministro eléctrico o el suministro de agua, y esto al parecer pues es bastante común. Bien, como sabemos, en una cola es un lugar donde las posibilidades de contagiarte son mucho mayores que si estás en tu casa. Las colas, además, si es mucha gente, pues te terminas apiñando. Bien, esto es lo que decía, que si sumamos todo esto, lo agitamos bien, pues lo que nos sale es que los contagios se disparan. Claro, visto así, podríamos concluir que la dureza del confinamiento en Perú fue contraproducente, como opinan muchos en Perú, por otro lado. Es decir, que puedes tener a la gente en casa el 99% del tiempo de la semana, pero durante el 1% restante, es decir, 1 hora al día o 1 hora a la semana que han salido a comprar al mercado o a por dinero al banco o a hacer un cobro o a hacer un pago, pues resulta que ahí están todos apelotonados tratando de comprar comida o de hacerse con algo de efectivo en el banco. Eso por no hablar de los que carecen de agua corriente, claro, y de jabón en muchos casos, por lo que no podían ni siquiera mantener la higiene imprescindible para evitar los contagios. Los contagios a través del contacto con las manos. Esto es un vector de contagio bestial, mucho más importante de lo que nos pensamos. El hecho mismo, y aquí en España se dijo desde el primer momento, lávense las manos todo lo que puedan, si son 2 veces mejor que una y si son 3 mejor que 2. Y mantengan la casa limpia con lejía, etcétera, para matar al virus este. Tocamos una mesa, un mostrador o una pared, eso está infectado. Nos llevamos las manos a la cara o a la boca o a los ojos y automáticamente estamos infectados. Esto que muchos que no hemos padecido nunca una epidemia nos sorprendía, ahora lo entendemos a la perfección. Pero ¿qué pasaría si no tuviésemos agua en casa? Agua limpia, quiero decir. O acceso fácil a agua corriente. ¿Cómo íbamos a limpiarnos a nosotros mismos y a nuestras propias casas? Es decir, que lo que ha funcionado más o menos bien en ciudades ricas de Europa, como el caso de Milán o como el caso de Madrid, pues en Lima ha operado en la dirección opuesta. En España el pico de fallecimientos se produjo el día 2 de abril. Ese día murieron en el país oficialmente 961 personas víctimas del coronavirus. 15 días después, ya veíamos, es decir, a mediados de abril, que las cifras bajaban, ya era una constante y era una tendencia que bajaban. 15 días antes, el 14 de marzo es cuando, 15 exactamente, el 14 se anunció, es cuando entró en vigor el confinamiento, el estado de alarma. Si vamos al caso italiano nos encontramos con una historia muy parecida. Más o menos en 15 días desde que se decretaron las cuarentenas se alcanzó el pico, tanto en casos como en contagios, y luego a partir de ahí, primero lentamente y luego ya con más velocidad, empezaron a disminuir. Si nos vamos a la curva de Perú, lo que nos encontramos es que el pico de fallecimientos se produjo el día 11 de junio. 11 de junio. Casi 3 meses después de la entrada en vigor del estado de emergencia, que entró en vigor el 15 de marzo, como ya os he dicho. El pico de contagios se produjo hace poco, el día 31 de mayo. Tengo, de hecho, la curva de Perú delante de mis narices en estos momentos. Bien, el pico de nuevos contagios, nuevos casos diarios se produjo el 31 de mayo con 8.805 casos. Es decir, teniendo en cuenta que a principios de abril estaban dando pues aproximadamente 100, 200 casos nuevos diarios, es que se ha multiplicado por mucho. Por una auténtica barbaridad. Esto vemos que ha operado en sentido opuesto a como estaba operando en Europa. Desde el 31 de mayo luego descendió,
y luego volvió a ascender el día 7 de junio. Volvió a bajar y volvió a ascender el día 11 de junio, que hubo casi 6.000 casos nuevos. Como vemos, lo de Perú, tanto en la curva de fallecimientos como la de nuevos casos, traza una especie de montaña rusa, que es el signo distintivo de la curva peruana. Ya he dicho, de contagios y de fallecimientos. Pero a pesar de todo, el número de muertos es más bajo, por lo menos en comparación con España, con Italia, con Francia o con el Reino Unido. La tasa de muertos por millón de habitantes en Perú es de 203 en estos momentos, frente a los 614 del Reino Unido, los 580 de España, o los 568 de Italia, que los tengo también delante. Tengo todas las cifras. Bien, los datos de mortalidad que da el gobierno peruano podrían no corresponderse con los reales. En abril y mayo la mortandad, el exceso de mortandad ha sido muy grande. La mortandad se ha duplicado en Perú. En estos 2 meses han fallecido 36.000 personas, que es más del doble que el promedio en 2019, en 2018 y en 2017 en el mismo periodo. Luego estaríamos hablando de unos 26.000 muertos y no de 6.700, como dice el gobierno. Esto colocaría a Perú a la cabeza del mundo en tasa de letalidad, porque el país tiene 30 millones de habitantes, mientras que España tiene 47 millones e Italia 60 millones. En honor a la verdad, las cifras de fallecimientos en España tampoco son muy de fiar. El exceso de mortandad aquí es de aproximadamente unas 45.000 personas sobre el año anterior, sobre 2019, mientras el gobierno, como bien sabemos, solo reconoce algo más de 27.000 como víctimas del coronavirus. Esto elevaría la letalidad en España, un país, por lo demás, sensiblemente más envejecido que Perú. La edad media en Perú es de 28 años, mientras que en España es de 43 años. El hecho es que en Perú esto está lejos de terminar todavía. En España más o menos vemos la luz al final del túnel, al menos en la crisis sanitaria. En Perú no. Los hospitales siguen hasta arriba de pacientes y se ven escenas un tanto apocalípticas. Echad un vistazo, galerías de fotos de recientes, estoy hablando, ¿no?, del mes de marzo. Se ven a familiares de enfermos haciendo colas para conseguir una botella de oxígeno o recargar la botella de oxígeno. Algunas veces la botella es más alta que ellos mismos. Los casos además se concentran en los barrios más pobres de las ciudades, especialmente Lima, donde la población vive más hacinada y en los que hay que salir a buscarse la vida a diario para poner algo de comida sobre la mesa. Es decir, esta población que vive en la informalidad y que además que necesita salir todos los días a por comida, no ya por comida, a ganarse la vida para poder comprar comida. Pero claro, la economía peruana no puede aguantar más. El Banco Mundial estima que se derrumbará este año un 12%. Eso es la estimación del Banco Mundial, que suelen ser, por regla general, muy conservadores y optimistas. El país sigue cerrado y la movilidad dentro del propio país está muy restringida, lo que provoca que el hoyo en el que se han metido sea cada vez más profundo. Esta, es una tragedia a la que le queda por lo menos un acto. 2, si sumamos las consecuencias políticas que inevitablemente traerá la depresión económica, que ya se ha instalado en Perú. Esto en el que quizás sea el país más inestable desde el punto de vista político de toda Sudamérica. Martín Vizcarra ni siquiera es un presidente electo, no lo olvidemos. Está ahí desde hace 2 años tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski. Esto fue en marzo de 2018, tras un caso de corrupción. Lo traté aquí en extenso en la Contracrónica. Él era el vicepresidente, estaba de hecho de embajador en Ottawa, en Canadá. En septiembre del año pasado, recordemos, también hablé de ello aquí, disolvió el Parlamento con gran escándalo, lo que ocasionó que se celebrasen unas elecciones extraordinarias en enero de este año, el día 26, si mal no recuerdo, en las que el Congreso quedó muy atomizado. El partido más votado, que fue Acción Popular, obtuvo solo el 10% de los votos, y luego tras él pues ya venían varios partidos empatados todos entre el 7 y el 8%. En menos de un año, en abril de 2021, dentro de 10 meses, habrá elecciones presidenciales, a las que Vizcarra no se va a presentar, ya lo ha dicho, pero en las que seguro que se despacharán de una manera, me da la impresión que es salvaje, todo el descontento acumulado durante este año. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Jesús, que nos hace una reflexión sobre la intolerancia. Hola Fernando, ¿qué tal?
Estaba escuchando la contrarréplica y un contraescucha había comentado que unos conocidos suyos habían leído la frase de que hay que ser intolerante con los intolerantes y habían empezado a arremeter contra unas personas que apoyaban a Vox porque en teoría Vox tenía algunas ideas que podrían clasificarse como intolerantes. Y quería destacar dos cosas. Lo primero es que están aplicando la típica falacia ad hominem, que es por asociación. O sea, que una persona apoye a alguien que podría tener alguna idea intolerante no le convierte en un intolerante. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay también que tener en cuenta que cuando Voltaire decía la frase que hay que ser intolerante, decía con la intolerancia, no con los intolerantes, que es distinto. Tú no puedes atacar a la persona en sí porque no tolere algo, sino lo que hay que atacar directamente es a la intolerancia, a una concreta. Y en este caso en el que estaba comentando, justamente estaban aplicando eso. O sea, estaban siendo ellos intolerantes con las ideas de los demás. Pues nada, solo quería aclarar un poco esto y agradecerte tu programa y saludar también a todos los contraescuchas. Bueno, Jesús, intolerantes en buena medida somos todos, en distintos aspectos de nuestra vida. Todos tenemos intolerancia hacia ciertos hábitos, y no es necesariamente malo que la tengamos. Hay que ser, por ejemplo, intolerante hacia los que gritan, yo lo soy y mucho, o hacia los que no cuidan su higiene. Respecto a las ideas, que de lo que hablaba Voltaire era de intolerancia hacia las ideas, hay que respetarlas todas, eso es indiscutible, menos las que vayan contra la vida ajena. Esas ideas no merecen ningún respeto. Es decir, no sé, con el terrorismo, por ejemplo, hay que practicar la más absoluta intolerancia. Es decir, que uno apoye una organización terrorista, que lo apoye de palabra, evidentemente, que diga, pues me parece muy bien lo que hacen, pues fenomenal, pero tus ideas son repugnantes. Otra cosa distinta es que te metas a terrorista. En ese caso te las tendrás que ver con la justicia. Pero vamos, que si quiere defender ese tipo de cosas, que lo haga, pero que no espere que respetemos su manera de pensar. Es decir, que hay opiniones políticas ante las que cabe la intolerancia individual, que luego quien las profese pues pueda expresarlas en un foro público y se encuentre con un estigma, como debe de ser. Así que esto de la intolerancia a la tolerancia depende. A fin de cuentas, se podría pensar que lo que nosotros a título individual toleremos o no es lo de menos. La cuestión es si el poder tolera o no tolera. Cuando el poder se convierte en intolerante, entonces sí que estamos, porque eso lo convierte en ley. Entonces, como yo no te tolero a ti, pues voy a prohibir que hables. A título personal, es decir, de nosotros mismos, pues bien, hay cosas que evidentemente son intolerables. Entiendo que otro tendrá sus otras cosas intolerables. Bien, seguimos con Israel de Vigo, que comenta lo de las manifestaciones de los últimos días. Un comunicante pues se preguntaba qué nos está pasando como sociedad para que se den estas situaciones, estas algaradas. Pero claro, yo no estoy de acuerdo porque el hecho de que este vandalismo se produzca tiene como consecuencia es consecuencia de que los que se manifiestan realmente son cuatro gatos y que tienen que recurrir al vandalismo y a vandalizar estatuas y monumentos para hacerse notar. Bien es cierto que bueno, los medios de comunicación les dan mucha bola, pero de la misma forma que cuando Gesta saca un comunicado de los suyos y los medios dicen los técnicos de Hacienda, no, los técnicos de Hacienda no, los podemitas de Gesta, o cuando salen 200 yayoflautas y se dice no, los jubilados, no, los jubilados no, 200 yayoflautas. Bueno, pues estos gamberros no son la sociedad, ni son la juventud, ni nada que se le parezca. Lo que sí nos tendremos que preguntar como sociedad es por qué estas algaradas y estos atentados contra el patrimonio de todos salen gratis. Eso sí tendríamos que preguntarnos. ¿Por qué nunca se detiene a nadie? ¿Por qué nunca nadie acaba delante de un tribunal y tiene que hacer frente a los gastos, a la reparación de lo que ha roto? Eso sí, sí debiera preocuparnos, pero que salgan unos niñatos, 100, 200, 300, 1500 a practicar el vandalismo, eso no es el reflejo de la sociedad. Sí, quizás sea el reflejo de la sociedad la impunidad de la que disfrutan.
En Estados Unidos, Israel no sé si los detienen. En España, si durante una manifestación rompes mobiliario urbano y o quemas una papelera o algo así, te agarran o te graban, te toca pagarlo, ¿eh? Otra cosa distinta es que cuando son muchos, pues en ese caso la policía quede sobrepasada y no se detenga a nadie, que es lo que sucedió durante los saqueos de Estados Unidos, ¿no? Mira, en España hubo disturbios también, supongo que te habrás enterado, aparte de las manifestaciones, disturbios de este tipo, como los de Estados Unidos, pero muy reducidos. Entraron a un supermercado de Gerona y se llevaron algunos productos. Y bueno, la policía lo que hizo fue abrir diligencias para identificar a los responsables. Entiendo que con el concurso entusiasta de Aldi, que era el supermercado donde robaron, y de la entidad bancaria a la que le rompieron las lunas. Claro, que no eran muchos. Pero si hubiesen sido más y los saqueos se hubieran extendido por toda Gerona, pues evidentemente habría sido bastante más difícil. Al final en esto es el número lo que marca la diferencia y lo que permite en definitiva que impere la impunidad. Bien, seguimos con Emmanuel, que tiene una tesis sobre los acontecimientos de estos días. Hola Fernando, a raíz de los últimos acontecimientos que hemos podido ver, he estado analizando un poco por mi cuenta cómo ha actuado la izquierda y cuál es su situación en el mundo y tal. Y a pesar de la virulencia y la violencia que están mostrando, especialmente en las calles o en los medios de comunicación, yo creo que estamos asistiendo a sus últimos coletazos por algún tiempo importante. Para empezar, en Cuba, Fidel Castro ha muerto y Raúl Castro, que está en el poder ahora, tiene 89 años. Acabará muriéndose de aquí a muy poco. Y la diáspora cubana es bastante fuerte, bastante bien organizada por lo que he podido ver. Y creo que podrán pasar a una democracia o por lo menos renunciar a la dictadura cuando Raúl Castro fallezca después. En Bolivia, Evo Morales ha sido desahuciado del poder y ahora mismo están investigando a Zapatero y a Podemos por temas de financiación ilegal, drogas y todas estas cosas. En Venezuela están fatal. He visto estos días últimamente en Twitter vídeos de la gente peleándose porque no conseguían agua potable, no tenían ni gasolina. O sea, la situación allí es desastrosa absolutamente. En México tienen una situación muy mala por el coronavirus, eh, muy mala la gestión, económicamente también. Y López Obrador, yo he visto que estaba últimamente delirando con las ideas estas de sustituir el tema económico como principal factor de análisis del bienestar social con esto de la felicidad, del bienestar, estas cosas raras. Que también veo ahí una deriva muy grande de la izquierda. En Argentina eh, están los kirchneristas en poder y están teniendo la cuarentena más larga del mundo, con muchos muertos y con una crisis económica muy grave. Ahí van a tener probablemente una hiperinflación y una situación económica drástica. Es probable que se convierta en la nueva Venezuela. En Chile han tenido disturbios enormes y muy violentos. Parece que van a tener una votación para la nueva constitución, pero por lo que he visto, a pesar de que la gente está a favor de esta nueva constitución, hay un 70% según encuestas que encuentran en internet, parece que la gente quiere que no la redacten políticos y que haya un consenso entre todos los partidos, también el centro derecha, liberales, conservadores, todo esto. Entonces, la izquierda no podrá usar esta constitución para convertir Chile en Venezuela ni nada parecido. En Ecuador, lo mismo, han echado a los presidentes antiguos, no está Lenín Moreno ya. Tienen una situación económica también muy mala porque es una economía que depende del petróleo y de las exportaciones a China. La crisis sanitaria también la han llevado muy mal, tienen muchos casos, muchas muertes. Y nuevamente un país en el que la izquierda ya lo ha dejado destrozado. En Estados Unidos hemos visto disturbios violentos en Minnesota, un estado que era demócrata de raíz y que yo creo que dejará de serlo después de ver la población cómo actúa allí la izquierda y tal, los antifas y todos estos. Y que Estados Unidos es un país en el que la izquierda no tiene realmente un líder. Joe Biden es un individuo presuntamente sospechoso de un acoso sexual que no tiene carisma alguno, que no le he visto
por la tele diciendo nada así interesante. Bernie Sanders ya va por los 80 años también. Y Trump va a salir reforzado, creo yo, de esto. De hecho, a Trump le beneficia esto de los disturbios porque disminuye la gravedad con la que se percibe su gestión de la crisis. Porque ahora el problema es la izquierda violenta que quema las calles. Luego en España lo mismo, vamos a tener una crisis económica gravísima que va a tener que venir la Unión Europea a salvarnos. Y aquí la izquierda se va a tener que comer los mocos y aceptar recortes o que haya elecciones y ahí va a ganar la derecha seguramente, creo yo. Entre PP y Vox, en las próximas elecciones yo creo que se sacan una mayoría absoluta y gobiernan entre ellos porque Ciudadanos va a caer, va a desaparecer casi. El PSOE va a perder muchos votos porque no todo el mundo de izquierdas es imbécil en este país. Yo tengo gente que conozco que votaba al PSOE y votaba izquierda y que no les va a votar o va a pasar a votar otra cosa a raíz de esto, del coronavirus y tal. Por tanto, nuevamente un bastión de la izquierda que se cae. Brasil también, Bolsonaro, a pesar de que le critican mucho, realmente en Brasil no existe un líder en la izquierda. Lula da Silva es un señor al que le han condenado hace un par de años por corrupción, que ha estado en la cárcel. Y que también ya no puede estar en política, pues ya fue presidente y es un señor muy mayor ya. Y en Brasil no hay un líder de la izquierda tampoco. Entonces, bueno, y a raíz de además la crisis económica que va a venir, muchos gobiernos van a tener que recortar para poder sobrevivir, porque no se puede gastar sistemáticamente por encima del dinero que tienes, endeudarte y luego aguantar las crisis. Esa es mi opinión, que la izquierda se está cayendo a pedazos y que más pronto que tarde veremos su caída, al menos por un tiempo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, Manuel, a ver, yo soy optimista de natural, pero es que a tu lado soy un pesimista contumaz. No creo que esté la izquierda dando sus últimos coletazos, vamos, ni mucho menos. A ver, no están en su mejor momento, esto no es 2006 o 2007, pero vamos, subestimas al Foro de Sao Paulo y la capacidad para resistir y reinventarse de los partidos que lo conforman. Si superaron la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética hace 30 años, superarán cualquier cosa. Los 90 les llevó tiempo, les llevó 7 u 8 años, rehacerse poco a poco. Ahora se reconstruirán incluso antes. Piensa que venden una mercancía a la que pocos pueden resistirse. Le dicen a la gente que ellos no son culpables de nada y que tan pronto como sobrevenga, no sé si la revolución, pero sí al menos su gobierno, es decir, tan pronto como ellos gobiernen, pues sobrevendrá la justicia social, la abundancia no. Eso lo prometían hace 80 o 100 años, ahora ya no se atreven a tanto, pero sí que vendrá la justicia social. Y sobre eso mismo, más los problemas del día a día, pues se reharán con idénticas ideas, debidamente maquilladas, con un nuevo nombre, una nueva mercadotecnia, para que parezcan otra cosa. Vamos, si esto es como el día de la marmota, es una y otra vez, y dentro de 2 siglos seguiremos con la misma historia. Ya sabes, el precio de la libertad es la eterna vigilancia que decía Jefferson y tenía muchísima razón. Bien, pues vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro, que nos habla de la crisis en la industria de fabricación de aviones. La COVID impuso miedo a volar y control de fronteras, y como consecuencia una caída de la actividad del transporte aéreo incompatible con la viabilidad económica del sector, esencialmente aerolíneas y constructores. Como el colapso se espera temporal y el sector se considera estratégico, tanto Unión Europea como Estados Unidos rescatarán de un modo u otro, y siempre a costa de los contribuyentes, el mismo. Todo inevitable, pero todo precario, pues no se sabe si el colapso no será temporal sino intermitente, y si la deuda no asfixiará a unos contribuyentes ya desbordados por las deudas de otros rescates, estímulos y socorros para la recuperación. Tras el rescate, volar acabará siendo un copago o repago de un servicio público disfrazado de compañía privada. Compañías que sobrevivirán y que se sabrán inmunes a las crisis, es decir, que no tendrán estímulos para sobrevivir, es decir, que no precisarán innovación y alta productividad. Todo inevitable, pero todo conocidamente ruinoso. Un cordial saludo de Pizarro.
Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy martes. Ya sabéis, mañana será miércoles y estaré por aquí. Pues eso, espero encontraros a todos vosotros por allí. Hasta mañana, amigos.